Y ahora hacemos contacto vía Skype con Cristian Morales. Él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Cristian, muchas gracias por aceptar esta comunicación. No, buenas tardes, al contrario, a la orden. Bienvenido. Bueno, de entrada yo te preguntaría, este organismo que también tiene una relación directa con la Organización Mundial de la Salud, yo quisiera conocer cuál es ¿en qué posición tienen ustedes a México con respecto al trabajo que se ha venido realizando para inhibir, para combatir esta pandemia? Bueno, nosotros efectivamente somos la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Somos la misma organización, pero para las Américas. Bueno, México ha tenido, si se puede llamar de algún modo, igual que algunos otros países de la región de las Américas, un poco de suerte en el sentido de que la pandemia se ha expresado primero en Asia y luego en Europa y recién está llegándonos. Bueno, ya estamos en plena fase 3 de epidemia generalizada, y que nosotros mismos también en la Organización Panamericana y Mundial de la Salud podamos ir aprendiendo de lo que otros países han realizado y cómo se ha dado la dinámica de dispersión de la epidemia en esos otros países. En ese sentido, hay cosas que se han hecho muy bien, por ejemplo, el haber adelantado medidas de distanciamiento físico muy temprano en el momento en que aún estábamos en fase 2, incluso algunas en fase 1, y voy a poner un ejemplo. Cuando México decidió cerrar las escuelas, llevaba un poquito más de 100 casos, mientras que cuando España cerró las escuelas ya llevaba más de 2.000 casos, Italia cerca de 3.000 casos y Gran Bretaña llevaba casi 100 muertos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que México ha podido aprender, adelantarse con respecto a lo que ha sucedido en otros países. Hay otros elementos también muy interesantes. México tiene un sistema y unas capacidades de vigilancia epidemiológica muy particulares en la región. De hecho, aquí en México fue donde primero se diseñó un test para el COVID-19 basado en esta técnica de PCR en tiempo real, y fue aquí donde se formaron las capacidades de todos los países de Centroamérica, República Dominicana y Cuba para que ellos pudieran hacer la detección temprana, que es uno de los pilares de la respuesta a la COVID-19 en sus propios países. De ese modo también hoy día está desplegada una capacidad en cada una de las 32 entidades federativas para poder detectar el COVID-19. Hay creo que 84 laboratorios, 39 privados y los demás de la red pública que tienen esta capacidad. Y esos son elementos muy, muy importantes de los cuales México se ha podido beneficiar. Ahora, estamos también viviendo esta etapa ya de pico epidémico en algunas entidades federativas como Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco, Quintana Roo, etc., lo cual permite también, visto que hay un mosaico diferenciado de avance de la epidemia en el país, desplegar algunas otras intervenciones que permiten disminuir la transmisión de persona a persona, un distanciamiento social con medidas un poco más extremas en algunas de las entidades federativas donde la epidemia va más rápida, un poco más relajadas en otras, y bueno, ir aprendiendo entonces también de la dinámica de respuesta de la población a estas medidas que por supuesto dependen en gran parte de las campañas, de esta campaña Quédate en Casa que se ha desplegado, pero también por supuesto de la respuesta de la población, que no es la misma respuesta en cada una de los escenarios, ¿no es cierto?, geográficos y administrativos de este país. Entonces, bueno, México lo ha hecho relativamente bien, encontramos nosotros, para responder específicamente a tu pregunta. Las recomendaciones que nosotros hemos dado han sido escuchadas, pero hay algo muy importante que entender, y es que no sabemos si eso va a ser suficiente como para que el sistema de salud mexicano pueda resistir, ¿no es cierto? Se ha aplanado la curva, se ha podido postergar un poco el momento en que la epidemia va a tener su pico, pero aún queda la incógnita, y lo vamos a saber en las próximas semanas, si esto ha sido suficiente como para evitar un desbordamiento del sistema de salud.
la duda, Cristian? ¿Por qué la duda? Te preguntaba. Perdón, la duda. Bueno, la duda porque esta epidemia es nueva, se ha ido desarrollando de manera diferente en cada país y te voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando se dio la epidemia en China y en la provincia de Hubei, la tasa de ataque que se observó fue de 0,5%. ¿Qué significa esto? Que de toda la población de esa provincia, 0,5% de los habitantes desarrolló síntomas de la enfermedad COVID-19. Cuando esto pasó a Europa, en realidad vimos una tasa de ataque más elevada, de 0,5%, incluso un poco más en algunos países, y ahora lo hemos visto en Nueva York también. Entonces no se comporta de la misma forma en cada país. ¿De qué depende? Depende, uno, de la disciplina con que la población ha acatado las medidas de distanciamiento físico y de sana distancia que han recomendado las autoridades. Depende de la demografía. Eso favorece a México porque esta enfermedad es un poco más benigna en poblaciones más jóvenes y México tiene un promedio de edad creo que de 29 años, si bien no me equivoco, eso es positivo, pero tiene en su perfil epidemiológico un problema serio con respecto al sobrepeso y la obesidad, la prevalencia de la hipertensión, la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, que efectivamente son comorbilidades asociadas con expresiones más violentas, más agudas de la enfermedad y con también una probabilidad más alta de fallecimiento. Entonces, ¿cómo se va a dar en México? Eso no lo tenemos claro, pero tampoco tenemos claro otras variables que tienen que ver con la preparación. Se ha iniciado una campaña de reconversión hospitalaria, se han desencadenado procesos de abasto, pero vamos a ver ahora cuando se necesiten justamente esos insumos, esos dispositivos médicos, esos equipos de protección personal, si realmente están disponibles en todas las unidades de salud en donde deben de estar, porque sabemos que esto va por etapas. Una cosa es comprarlo, otra cosa es recibirlo, otra cosa es enviarlo a las entidades federativas y otra cosa es que lleguen ahí a donde se necesitan. Entonces, son procesos que a veces demoran un poco más, un poco menos, y no lo vamos a saber, lo estamos sabiendo recién ahora, no lo vamos a saber hasta que esto esté pasando. Si todas las medidas de previsión se lograron cumplir, si todos los preparativos sirvieron y si es la dinámica de responsabilización de la población respecto de, sobre todo, esta campaña de quédate en casa, surtió los efectos deseados en todos los lugares, porque hemos visto estos gráficos que nos muestran de disminución de la movilidad, ¿no es cierto?, en las vespertinas que presenta el doctor Hugo López-Gatell, y vemos que el comportamiento no es igual en Ciudad de México, con una disminución de alrededor del 60% de la movilidad con respecto a otras entidades federales como Zacatecas y algunas otras en donde es mucho menos el acatamiento de la población a estas medidas. Entonces son todos estos factores que hacen que no sepamos en realidad y que tengamos una duda con respecto a el cómo se va a desarrollar este brote epidémico en el país. E insisto, este brote epidémico porque vamos a vivir los próximos años, por lo menos todo este año y el próximo año, con otros brotes epidémicos. Este es el primero, no va a ser el único, y es lo que también están viviendo otros países de la región. Vamos a entrar eventualmente en la etapa que se llama de aflojamiento de las medidas de salud pública para normalizar la vida social y económica del país, y ahí vamos a poder beneficiarnos de lo que están haciendo otros países, pero no vamos a estar totalmente protegidos a rebrotes de la enfermedad. Cristian, precisamente ahora que estás hablando de los rebrotes de la enfermedad y como estamos viendo la situación, no sabemos cómo se va a comportar. Sin embargo, en México ya hay más de 1,732 defunciones. La gente no está del todo acatando el confinamiento. Todavía hay muchas personas que no creen en el virus o que siguen en las calles por cuestiones económicas. Y el gobierno ha dicho que la reapertura a la normalidad
podría comenzar a hacer a partir del 1 de junio. ¿Tú lo ves viable? ¿Cómo transitar hacia la reapertura a una normalidad cuando todavía no sabemos cómo se va a comportar y estamos llegando al punto más crítico de la epidemia? Sí, aquí lo importante es ir pensando con tiempo esas medidas, pensándolas también de manera específica al escenario regional y al escenario estatal en donde se va desarrollando la epidemia. No es lo mismo, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, por ejemplo, si hablamos del sureste, en Quintana Roo versus lo que está sucediendo en Campeche o en Tabasco, en donde en Tabasco, en Quintana Roo, tenemos una situación mucho más compleja que la que se está observando en Campeche. Entonces, las medidas no pueden ser las mismas, tampoco que se le van a aplicar a la situación de Nuevo León, de Sinaloa, de Baja California o de Ciudad de México o Estado de México. Entonces, primer mensaje, y esto lo dijo muy claramente el Consejo de Salubridad General cuando recomendó el pase a la fase 3 hace ya 10 días atrás, un poco más, hay que ir tomando medidas a nivel de cada una de las entidades federativas, y yo iría un poco más lejos. Tenemos que tomar en cuenta la realidad de los municipios. En este momento, de los alrededor de 2.400 municipios que hay en México, no me acuerdo la cifra exacta, hay cerca de 1.000 municipios donde no hay un solo caso de COVID-19. Entonces, evidentemente, el poder normalizar la situación y la vida económica en esos municipios, al mismo tiempo que se protege del progreso de la epidemia, no es lo mismo que ir reflexionando acerca de las medidas que va a haber que tomar, por ejemplo, en Ciudad de México para normalizar la situación, quizás probablemente hacia principios de junio. Ahí hay modelos epidemiológicos y matemáticos, no solo de la Secretaría de Salud, sino que de instituciones académicas que apuntan, convergen relativamente en el mismo sentido que hacia el mes de junio podríamos estar iniciando la normalización, en realidad la nueva normalidad, porque no vamos a volver a la situación anterior. Como decía yo, vamos lamentablemente a tener que vivir con el SARS-CoV-2, con el peligro de infectarnos y desarrollar la COVID-19 por un buen tiempo, hasta que tengamos por lo menos una vacuna que no está a corto plazo en el horizonte y terapias que sean efectivas para luchar contra la COVID-19. Hoy día no tenemos vacuna y tenemos medicamentos específicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a vivir de otra manera, a producir económicamente de otra manera, a reforzar la responsabilización de todos y cada uno para poder entrar en esta nueva normalidad de la mejor forma posible. Cristian Morales, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias.